Bienvenidos a la defensa oral de mi proyecto de titulación denominado Uso de alimentos terapéuticos listos para el consumo y formulaciones de producción local en el manejo de desnutrición aguda severa en pacientes de 6 a 59 meses. Se trata de una revisión documental. Aquí tengo un poco del contenido del que vamos a ver el día de hoy, así que les invito a poner atención. Esta es la introducción en la que voy a hablar de qué es la desnutrición aguda severa. Representa una de las principales causas de morbimortalidad en menores de 5 años a nivel mundial. Afecta principalmente a países de ingresos bajos al medios, esto calificado por el PMA y organismos como la OMS. Los alimentos terapéuticos han transformado el manejo comunitario de la desnutrición aguda severa. Se suma a otra iniciativa como alternativas locales fortificadas, culturalmente aceptadas y de menor costo. Es por esto que he visto que en Ecuador la implementación de estos protocolos se lleva a cabo del año 2018 por parte del MSP. Sin embargo, aún necesita un monitoreo sólido para dar resultados en cuanto a los beneficios de estos alimentos, ¿no? Organizaciones como Acción contra el Hambre visibilizan que 14 millones de niños y niñas menores a 5 años sufren de desnutrición aguda severa. El 75% de estas pacientes no pueden acceder al tratamiento adecuado por medio de los ATLS. En Ecuador, la desnutrición aguda severa tiene una alta prevalencia, especialmente en zonas rurales, y persisten limitaciones en cuanto al acceso, aceptación y adecuación cultural de estas formulaciones. La falta de evidencia local hace que no se pueda comparar los ATLS con alternativas de producción local que identifiquen la sostenibilidad y la eficacia real de estos productos. De modo que me planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué evidencia reporta la literatura científica en cuanto al uso de los ATLC y las formulaciones fortificadas de producción local en el tratamiento de desnutrición aguda severa en pacientes de 6 a 59 meses? Los objetivos de mi trabajo fueron examinar la evidencia científica disponible de los ATLC y sus formulaciones locales en el manejo de desnutrición aguda severa. Lo que también deseo es describir aspectos clínicos y epidemiológicos, verificar la composición y los lineamientos en cuanto a la producción de los ATLC y las formulaciones locales, identificar los resultados clínicos reportados en cuanto a ganancia ponderal, la adherencia, así como el tiempo en los que se formularon estos resultados y evaluar ventajas y limitaciones de la implementación comunitaria de los mismos. Además, busco identificar vacíos en cuanto a investigaciones que ya estén establecidas para tener una proyección a futuro. La metodología que me planteé fue un enfoque exploratorio, descriptivo, comparativo, con fuentes de datos como PubMed, Cochrane, que tienen una rigurosidad científica en cuanto a sus publicaciones. Estudios utilizados en este fueron ensayos clínicos, estudios de cohortes, revisiones sistemáticas y metaanálisis en un periodo de tiempo que abarca entre el 2010 al 2025, con una unidad de análisis de 13 documentos verificados mediante la herramienta STROF. Quiero hacer una acotación aquí. Incluí estudios tanto del continente africano, la India, estudios en Latinoamérica. Hay un estudio evaluado en Ecuador y estudios realizados en Guatemala y otras partes del continente americano, debido a que los estudios se comparan con la muestra muy robusta que tienen más evidencia es en el continente africano, mientras que estudios planteados en Latinoamérica no tienen muestras muy amplias, así como no cuentan con una evidencia mucho más reciente de los protocolos adecuados a estas terapéuticas. Ahora voy a hablar un poco del marco teórico. Especialmente vamos a verificar qué es la desnutrición aguda severa. Según lo plantea la OMS, es un peso para la talla menor a 3 desviaciones de estándar en el score Z, con un perímetro braquial menor a 11.5 y la presencia o no de edema nutricional en presentaciones clínicas como vemos en pantalla, que son el kwashiorkor o el marasmo. Aquí también voy a plantear qué son los alimentos terapéuticos listos para consumo. Son pastas densas cuyo principal ingrediente es el maní. Una de las ventajas es que su
beneficio se ha visto especialmente en pacientes con esta patología y no requieren refrigeración para el manejo, ni tampoco deben ser mezclados con agua, beneficioso principalmente para ambientes que no cuentan con agua segura ni servicios básicos. Son usados como un estándar de tratamiento a partir del 2013, según lo plantea la OMS. Aquí tengo un poco más de las características de estos alimentos. Deben saber que fueron fabricados a partir de los años 90. Un científico francés se alía con la casa farmacéutica Nutricet, donde los envían al mercado bajo el nombre de Plum Peanuts. Sin embargo, años más tarde, la OMS decide hacer un régimen específico de los mínimos nutrientes y las mínimas características que debería cumplir para ser adecuada para esta patología. Entre ellos deben aportar al menos 500 kilocalorías, con un aporte de proteínas de 12.8 gramos, lípidos de 30.3 y 45 gramos de carbohidratos. Se aporta al menos 200 kilocalorías al día a pacientes con desnutrición aguda severa y 75 kilocalorías a pacientes con desnutrición aguda moderada. Es por eso que el régimen de entrega de sobres es alrededor de 15 a 30 sobres por mes, dependiendo del estado clínico del paciente, ¿no? Aquí vemos cómo algunos autores ya evaluaron la eficacia de estos tratamientos. Espinosa, en su tesis del 2020, habla de una ganancia promedio de 23.7 kilos en un promedio de 90 días en una corte de prospectiva con una muestra de 31 pacientes. Recordar el tiempo en el que se planteó el estudio es el más alto, es de 3 meses, ¿no? O'Donovan, por su parte, en una duración de 50 días, vio que los pacientes subieron alrededor de 3.9 gramos por kilogramo con un intervalo de confianza de 3.4 a 4.4. Mientras que Teshom en el año 2023, en un promedio de protocolo de 36 días, vio una ganancia ponderal de 5.4 gramos por kilogramo día. ¿Qué quiere decir esto? Que los autores plantearon que al menos 80% de los pacientes que habían incluido en los estudios había logrado una ganancia ponderal evidente. Los pacientes entraron con grados de desnutrición aguda severa y al menos el 80% de ellos salieron de este cuadro gracias a la implementación de la terapéutica RUF. Por otro lado, tenemos el concepto de las formulaciones fortificadas localmente, elaborados con ingredientes de la zona, cuyas ventajas se incluyen los bajos costos, la aceptabilidad cultural y la potencial sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Las limitaciones son la deficiencia de micronutrientes que se examinó en la mayoría de estudios y la alta variabilidad nutricional. No todos contaban con la misma calidad de lípidos o de oligosacáridos o de azúcares utilizadas, de modo que no todos aportaban la misma calidad nutricional para todos los pacientes. Es así que les voy a mostrar esta tabla de resultados donde se plantearon alternativas producidas de forma casera con alta densidad energética y aporte de micronutrientes. Las otras son RUF de producción central y RUF de producción local, ambas formuladas a base de maní. Diversos autores enrolaron a esta cantidad de pacientes que se muestra con una ganancia ponderal de 2.6 a 3.5 kilos por día, gramos por día, disculpa. El tiempo de recuperación fue de alrededor de 5 a 7 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque los pacientes que hayan sido incluidos en estos estudios haya sido una muestra robusta, no ganaron tanto peso como lo hicieron los pacientes incluidos en el RUF. Al menos se ve que ganaron un 50% menos de peso de lo que se hizo con las intervenciones estandarizadas en el mismo periodo de tiempo, recordando que estos alimentos son a bases de sorgo, maní, maíz, dátiles o leches de soya o de otras legumbres que aportan muchas más calorías, 520 a 550 en comparación con los otros alimentos. ¿Qué puedo concluir con mi estudio?
Este estudio contribuye a la evidencia comparativa en cuanto a ambas terapias nutricionales formuladas para DAS, aporta análisis de efectividad, costo, sostenibilidad, adherencia y accesibilidad, además que permite visibilizar brechas en estudios latinoamericanos comparados con estudios realizados en otros continentes. Y las recomendaciones sería que debemos socializar la evidencia documental para promover el desarrollo y fortalecimiento de programas comunitarios basados en alimentos terapéuticos listos para el consumo, así como, por otro lado, incentivar a la investigación y a las bases científicas en el desarrollo de formulaciones de producción local que cumplan con estándares internacionales de calidad y que se comparen a la biodisponibilidad de micro y macronutrientes que tengan otras terapéuticas, así como integrar evidencia científica a políticas públicas, a protocolos nacionales y obviamente al monitoreo nutricional en estos casos. Agradezco mucho su atención y aquí tengo las referencias científicas de este trabajo.